Hoy vamos a hablar de Egipto en los tiempos del protectorado entre los franceses y los británicos. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu. Después de las grandes epopeyas que hemos visto, primero por la búsqueda de lo que fue el significado de los jeroglíficos, toda la aventura y la epopeya de la piedra Rosetta, y luego de lo que fue la búsqueda del nacimiento del Nilo, Egipto va quedando metido cada vez más en la geopolítica del mundo que se está repartiendo en ese instante. Entonces, por un lado, atrae a los aventureros como Stanley, como Livingstone, como Burton, como Spex, que se jugaron la vida en las quimeras geográficas. Por otro lado, atrae la fascinación de los seres alucinados que sobre las visiones de los mundos milenarios han venido a buscar el significado de los jeroglíficos. Y por otro lado, se va metiendo cada vez más en la tremenda geopolítica de la época, en un contexto histórico complicadísimo que se conoce como el Gran Juego. Ese contexto del Gran Juego es la manera como Inglaterra se va a disputar el Asia y el Medio Oriente con Rusia, el Imperio Ruso primero, y más adelante la Revolución Soviética. Tendrán proyectos de expansión que muchas veces entrarán en choque con los proyectos de expansión de la Gran Bretaña. La Gran Bretaña se va expandiendo en el siglo XIX hasta convertirse en la potencia más importante del planeta Tierra, por la revolución industrial, por la era victoriana, por todo el poderío que tiene. Entonces hay un momento en que ellos se van acercando. El Medio Oriente había estado relativamente a salvo de la influencia franco-británica porque formaba parte del Imperio Turco Otomano. Entonces pues había que irse con cuidado. Pero hay una expansión rusa que se viene por el centro del Asia, que es la que viene en la época de Alejandro I y en la época de Nicolás I y Alejandro II. Se viene por el centro Asia y esa expansión va a llegar en algún momento a amenazar los límites de la India. Entonces, porque se va a meter con todas las naciones islámicas, con todo lo que va a ser Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, y en algún momento se van a meter van a llegar a la India. Entonces es cuando los británicos necesitan correr la frontera para tener el dominio del paso Khyber, que es el único punto por donde se pueden atravesar en esa zona la cordillera del Himalaya. Eso a nivel del origen del Asia, ahí está el origen de los problemas actuales entre Pakistán y la India, entre los afganos, está en todo ese pedazo. Y eso es lo que desde la literatura uno lo ven como una época gloriosa, que eran las obras de Rudyard Kipling glorificando la figura de Burton. Otros lo ven como con sorna por la pretensión británica, que son las obras de Flash el heroico cobarde, que es un personaje metido en las guerras afganas, que cuando se toman un fuerte se abraza a la bandera tratando de entregársela así, si lo que quieren la bandera, tómenla, y resulta que todos los demás mueren y el tipo queda herido abrazado a la bandera y por eso queda convertido en héroe. Entonces el Gran Juego es ese gigantesco ajedrez geopolítico que Inglaterra está diseñando. Dentro de ese gigantesco ajedrez, Egipto se va volviendo cada vez más una pieza clave, cada vez va siendo más importante. Entonces está, por un lado, en el momento de la modernización de Mehmed Ali, por otro lado, con una fuerte influencia cultural francesa. El mundo francés va a ser el ámbito a través del cual Egipto va a conocer la modernidad. Todo el proyecto de la modernidad emanado de la Ilustración y beneficiario de toda la cantidad de transformaciones que se están dando en la cultura francesa va a llegar directamente a Egipto. O sea, el proyecto europeo de lo que es la modernidad y de lo que es la Ilustración y de lo que es, digamos, eso que va a formar el eurocentrismo,
que convierte a Europa en el centro de los proyectos culturales del siglo XIX y XX, una parte importante del XX, eso tiene su epicentro en París y en Londres. Pero hay ciudades del Oriente que por la situación en la que están lo van a recibir de primera mano. De los franceses van a recibir de primera mano todos estos ámbitos culturales, dos ciudades fundamentales, El Cairo y Alejandría. Entonces, primero empieza toda la modernización, entonces aquí se nos combinan todo el mundo de Mehmet Ali queriendo modernizar Egipto. La profunda influencia francesa, metida desde el momento en que llega la expedición napoleónica, que no es una influencia militar, es una influencia cultural, pero es muy importante, tanto que el francés va a ser el idioma que se va a hablar en Alejandría, entre toda esa, digamos, como la lengua en la que se ponen de acuerdo el montón de comunidades que va a haber allá, y frente a la influencia francesa, y frente al proyecto de modernización de Mehmet Ali que habíamos comentado, está el gran juego. Entonces todo este combo va a estar metido dentro de los gigantescos intereses británicos, que consisten en tomarse el Medio Oriente para garantizar las rutas hacia la India, la provisión de petróleo y además detener a los rusos que se quieren expandir por la vía del Asia Central hasta llegar a Estambul. Entonces, el gran juego va a ser que el proyecto de modernización de Egipto que quiere Mehmet Ali vaya a tener grandes tropiezos y traiciones, porque a los británicos, habíamos visto, no les conviene que se debilite el Imperio Turco Otomano cuando el ruso está avanzando. Ellos quieren que el Imperio Turco Otomano se debilite cuando ellos recojan las manzanas del árbol caído y no cuando las recojan los rusos. Debilitar el imperio en el momento en que los rusos están avanzando es darles papaya. Los ingleses no dan papaya. Entonces, en ese momento, el gran juego manda que el proyecto de modernización y de autonomía de Mehmet Ali se vea frustrado, el eje Damasco-Cairo, que era el proyecto de Saladino y que era el proyecto de Mehmet Ali, no va a lograr triunfar porque se opone a ese momento del gran juego. En ese momento del gran juego, de la expansión británica, es importante que el Imperio Otomano no se debilite para que los rusos no se aprovechen de esa ventaja histórica. Más adelante es importante que el Imperio Turco Otomano se debilite para que sean los ingleses y los franceses los que se lo repartan. El gran juego manda que el proyecto de modernización de Mehmet Ali y de toda esa autonomía de Egipto quede a mitad de camino. El gran juego manda que los franceses, que eran los que más lo apoyaban, le den la espalda en un momento dado, porque los franceses son muy importantes, son poderosos, pero no más que los británicos, y de todas maneras difícilmente se les pueden oponer en el gran juego cuando la cosa va a que se vuelvan aliados y a que se haga la entente y a que, digamos, la historia va uniendo a los ingleses y a los franceses como los nuevos amos del mundo colonial. Se van a repartir el Medio Oriente, se van a repartir la Indochina, se van a repartir el África como socios encantadores y regios. Entonces eso, digamos, dentro del gran juego está metida Francia, no como la protagonista, porque la protagonista es Inglaterra, pero sí como una portadora de ese reparto y como una beneficiaria de ese reparto, con una influencia cultural muy grande en todo el siglo XIX. Entonces los franceses que están metidos ahí, por el gran juego van a trancar el proyecto de modernización de Egipto, lo van a dejar a mitad de camino, y ahí es cuando le va a faltar a Egipto 5 pal peso. Estuvieron a punto de lograrlo, y es cuando va a morir Mehmet Ali, y a los pocos, y mientras tanto, mientras está agonizando, va a morir su hijo, y al morir su hijo y al morir él, el nieto ya no tiene en la cabeza la dimensión de lo que estaba en juego dentro del gran juego, que lo que estaba en juego era la autonomía de los egipcios. Y por eso va a darle a los franceses la concesión del Canal de Suez. Entonces la idea de los ingleses va en 3 etapas, o sea, esto se lo van a tomar de la siguiente manera, 1, 2, 3 por mí. La primera etapa es debilitar el proyecto de modernización, el eje Cairo-Damasco,
para no darle papaya a los rusos con el imperio turco otomano. Ahí es cuando las pretensiones de Mehmet Ali se van a ver frustradas porque se oponen al gran juego. La segunda etapa es cuando se va a hacer el proyecto del canal del Suez. Para eso necesitábamos que Mehmet se muriera, porque él sabía que ese proyecto no iba a ser de Egipto, sino Egipto de ese proyecto. Él quería un Egipto del canal y no un canal, un Egipto propio, un Egipto autónomo, que el canal fuera de los egipcios y no los egipcios del canal. Por eso ni Mehmet Ali lo hace, ni su hijo lo va a hacer, es su nieto al que le echan ese cuento. Cuando empieza la construcción del canal de Suez, entonces habíamos visto que los franceses entran de lleno en la construcción del canal y que cuando los egipcios van a poner su capital, hay un momento en que se quedan cortos y no pueden sostener una obra de este tamaño y los ingleses se terminan apropiando de la parte egipcia del capital para el canal y por esa vía adquieren el control que estaban necesitando de todo lo que era el canal del Suez. O sea, con el canal del Suez coronan ingleses y franceses la cabeza de playa que necesitaban para el control del Medio Oriente. Sacar a los otomanos de ahí, que ahorita sí se va a volver importante, será cuestión de irles corriendo la butaca, poco a poco, hasta que llegue la Primera Guerra Mundial, donde les van a dar el puntillazo, la estocada. Entonces, el gran juego está en marcha. Los intereses se mueven por doquier. Y en la mitad de esto, resurge de las cenizas del profundo pasado, con un carácter europeo y con un carácter absolutamente maravilloso porque va a estar metida en el corazón de todos los intereses y de todo lo que estaba pasando, la bella, maravillosa y olvidada, pero ahora recuperada con este carácter europeo, Alejandría. La ciudad de Alejandría que había languidecido en tiempos de Bizancio, que había visto el olvido cuando los otomanos gobernaron, y todo este tiempo han gobernado los otomanos, ahora con el carácter de apertura de los europeos, que va a impulsar Mehmet Ali, empieza a tener una importancia capital, porque los receptores de los proyectos políticos, culturales, coloniales y de todas las diferentes características que van a tener los ingleses y los franceses van a ser dos ciudades, El Cairo y Alejandría. Al-Cairo, el victorioso, y la hermosa Alejandría. Entonces Alejandría va a empezar a recibir cantidades de colonias de todas partes. En un principio Mehmet Ali permite la llegada masiva de los sirios, porque como el proyecto es Cairo-Damasco, es muy importante que los sirios lleguen a Alejandría y tomen posesión de Alejandría. Entonces los sirios van a llegar en grandes cantidades, van a llegar los sirios, van a llegar los libaneses, o sea, en un principio hay una apertura hacia los diferentes pueblos árabes. Y luego va a empezar a haber una apertura hacia los diferentes pueblos europeos. Mehmet Ali va a empezar a impulsar el comercio con todo lo del algodón, vendiéndole el algodón a los británicos, pues los británicos están en ese momento en la revolución industrial, necesitan algodón a la lata. Entonces, en ese momento, empieza a abrirse esta cosmopolita Alejandría, y en un momento dado se va a convertir en el corazón de todas las civilizaciones, y se oye en todos los idiomas. Seguirá siendo una ciudad árabe, siempre lo será, pero una ciudad árabe teñida del mundo occidental, un crisol de culturas y de civilizaciones, donde se oyen muchas voces en todos los diferentes cafés, en donde se están dando las tertulias de tantos pueblos de la tierra que se están dando cita en una ciudad por donde tantas veces ha pasado el universo, Alejandría. Manu, Manu. A esta preciosa ciudad vuelven a llegar los esplendores. Entonces primero llegan una gran cantidad de sirios y de libaneses, llegan ingenieros, llegan importadores, llegan industriales, y luego hay una política de reducir impuestos
para la llegada de los extranjeros para favorecer políticas de asentamientos y empiezan a facilitar el suelo, las rentas. Entonces empiezan a llegar ingleses, alemanes, austriacos, italianos, franceses. Luego van a llegar las compañías francesas de una manera mucho más importante y van a llegar, esto es una ciudad griega, siempre ha sido una ciudad griega, entonces griegos va a haber por todos lados, una importantísima comunidad judía va a tener en Alejandría desde siempre, pero ahora con más veras, o sea, eso es ancestral, pero con más veras, el resurgimiento de la ciudad va a traer la presencia de la antigua comunidad judía, va a revitalizar la presencia de la antigua comunidad judía que tanto brillo le han dado en el pasado. Entonces ahora empiezan a meterle la ficha en ampliarla, en reconstruirla, en pavimentar las calles, en ponerla bonita, en darle picos, la van poniendo linda. Un día Mehmet Ali se hizo una estatua ecuestre en la mitad de la plaza que se llama Mehmet Ali, Mohamed Ali también le dicen a él. En ese momento va a tener conflicto con las autoridades islámicas por estar utilizando culto a las imágenes, que está convertida, totalmente prohibido en el Islam. Pero ahí está, ahí tiene la ciudad y la tiene la plaza. Y este tipo, como habíamos visto, es tan contradictorio que por un lado es el que permite todas las excavaciones arqueológicas que recuperarán el Egipto de la antigüedad y por otro lado va y regala unos tesoros como la aguja de Cleopatra, como los grandes tesoros que se los va a regalar a los ingleses y a los franceses y por eso es que empiezan a aparecer obeliscos en París, en Londres, a las márgenes del Támesis o en Nueva York, porque este tipo los regala como ofrendas a esa política de apertura al mundo europeo. Habíamos visto que este tipo buscaba equilibrios complejos entre cada uno de los actores del gran juego para poder sacar adelante Egipto. Hizo lo que pudo, realmente hizo lo que pudo. Entonces él permite las excavaciones y también regala tesoros de una valía impresionante que siempre se van a llevar como símbolos de poder. Entonces va llegando todo el mundo a Alejandría. Y Alejandría empieza, las comunidades griegas vuelven a retomar el viejo mundo de Alejandría, va cogiendo un carácter absolutamente europeo la ciudad, y cada vez se va a ver más y más metida. Sin embargo, es una ciudad que pertenece a los turcos otomanos, luego hay una rancia aristocracia turca, y también hay una élite copta, que ha estado allá desde tiempos inmemoriales, y eso, digamos, también hay estas capas de gente copta, que es, digamos, como la más, de la de mayor alcurnia, por el derecho histórico de ser los egipcios cristianos, y los otomanos, porque de todas maneras esto es parte del imperio turco otomano, entonces pues ahí va a haber de todo. Hay griegos, alemanes, italianos, ingleses, franceses, otomanos, judíos, italianos y hay coptos egipcios también. Todo esto, entonces el crisol de culturas le va dando a esta ciudad un nuevo esplendor y un cosmopolitanismo como el que tuvo en los esplendores de la época antigua. Tendría días difíciles y tendría días maravillosos. Entonces, cuando todo esto está sucediendo y el canal de Suez está en actividad, cuando los ingleses entran a reemplazar el capital egipcio dentro del canal del Suez y de esa manera a echarle mano a los egipcios, ellos necesitaban una papaya seria y la crisis económica de los egipcios para poder solventar las obras del canal. Le van a dar a los ingleses el súper recontra papayazo que estaban esperando desde hacía rato, y los ingleses entran a controlar directamente, a pedir el pago de las rentas del canal, como lo habíamos visto antes en nuestras historias, lo mismo que le pasaría a los de Panamá también, el pago de la deuda del canal les va a ocupar un siglo de su historia. Entonces, en ese momento, cuando el canal del Suez ya está funcionando, cuando el mundo entero pasa por ahí, cuando el Mediterráneo se vuelve un mar interior, cuando ya no hay necesidad de hacer la magallanada para pasar de un extremo al otro de las fusiones entre Asia, Europa y África, porque el canal del Suez ha permitido el paso intercontinental, entonces Alejandría vuelve a florecer, porque Alejandría queda comprometida en la mitad de este geopolítico mundo complejo que se está haciendo ahí
y del gran juego de los ingleses. Entonces, en ese momento, un ciudadano de Alejandría que solamente esté allá tendría contacto con el mundo entero, porque el mundo entero volvió a pasar por la ciudad como solía transitarla anteriormente en tiempos de la antigüedad. Es en esa época cuando la apertura del canal del Suez y en ese tiempo de la cosmopolita Alejandría que va a aparecer el poeta de la ciudad, uno de los personajes más hermosos, más apasionantes por su espiritualidad, no por las aventuras de su vida como Richard Burton, sino por la riqueza de su corazón y de su mente. Un personaje que nunca va a salir de Alejandría, pero será capaz de entender el universo desde la Alejandría donde vive, porque el universo pasará por su corazón. Un tipo que va a tener la universalidad de Borges en el Buenos Aires en que Borges vivió, cuando Buenos Aires era el corazón de un imperio que nunca existió, cuando pasó de 400.000 habitantes a 4 millones de habitantes en un lapso de 10 años. Una cosa de esas, cuando todo el mundo se volca hacia una ciudad y la universalidad hace parte de ella, aparecen seres capaces de concebir el universo solo desde la esquina o desde el rincón del mundo desde donde estuvieron sentados. Se va volviendo Alejandría, por la fuerza de las comunidades que la habitan, un crisol de literatura. Va a tener miles y miles de periódicos en todos los idiomas. Va a tener gacetas, va a tener publicaciones, va a tener centros literarios, va a tener centros de discusión, centros de filosofía, centros de historia. Vuelve a ser lo que fue antes, un centro de conocimiento. Ahí, en el crisol de los círculos literarios, en el encuentro de todas las culturas, en el mundo filosófico e histórico que gravita alrededor de la intelectualidad de Alejandría, van a ser un hombre que le cabe el universo en la cabeza, Constantino Cavafis, el poeta de la ciudad. Y este poeta de la ciudad, su vida es bien contradictoria porque la vida de él era más bien anodina. El tipo era funcionario de la oficina de correos, no era que hiciera así nada interesante como Burton, pues, que tiene la vida más intensa y más tremenda, no. Este tipo trabajaba en la oficina de correos, pero él va a entender todo lo que significa. Él era funcionario del Ministerio de Regadíos y estaba, era adjunto de la administración colonial británica en Egipto. Era funcionario de eso, de la parte de los regadíos, que es importante desde el punto de vista de que los regadíos pues son el centro del corazón de este país, pero es un funcionario, o sea, es un burócrata. Pero al hombre le cabe el universo en la cabeza y todo su conocimiento de historia y de filosofía lo va a hacer capaz de traducir a la poesía el universo del mundo entero, toda la teoría clásica, todo el mundo. Por ejemplo, él tiene un poema a las Termópilas. Las Termópilas, recordemos, es el punto en que los griegos logran, mediante una epopeya de resistencia absolutamente heroica, contener el avance de los persas lo suficiente para que se puedan reorganizar los ejércitos y los persas no puedan tomarse a Grecia, y sea Grecia, y no la hermosa y grande Persia también, el origen de la cultura occidental. Entonces, esos que resistieron allá, él les dice: honor a aquellos que en su vida fijaron y defendieron unas Termópilas, sin jamás apartarse del deber, justos y rectos en todos sus actos, pero además clementes y de buena entraña, generosos cuando son ricos y cuando pobres, igualmente generosos en lo poco, factores igualmente en lo que pueden, diciendo siempre la verdad, sin por eso odiar a los mendaces. Más honor aún se le debe cuando prevén, y muchos son los que prevén, que al fin llegará Efialtes, y por fin los medos pasarán. Efialtes es el traidor de las Termópilas, que le va a decir a los griegos por dónde queda, a los persas, el paso secreto a través del cual podrían tomarse a los griegos, y los medos era como se les llamaba a los persas en esa época. Entonces, a él es la manera como nos cuenta las Termópilas. Él dice que su poesía es una mezcla de filosofía, de historia y de ética. Y con estos principios fundamentales va a crear una obra poética absolutamente colosal. Va a ser el poeta de la ciudad. Va a ser un personaje de una talla
maravillosa, uno de los hombres que más ha influenciado la literatura y la poesía en Occidente. Él va a vivir entre 1863 y 1933. Él va a conocer todo este esplendor de la Alejandría que florece en los tiempos del Suez y del Gran Juego, y con toda la herencia de la cultura clásica, griego él, de origen griego alejandrino, él va a escribir uno de los poemas más hermosos, más sabios y más bellos de cuanto se puede encontrar en la poesía, inspirado en la Ítaca de Ulises, a donde habría de llegar después de los 20 años de la Odisea. Constantino Cavafis escribe El viaje a Ítaca y nos cuenta: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que te toca el espíritu y el cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano, en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca antes vistos. Detente en los emporios de Fenicia, y hazte con hermosas mercancías de nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve mucho a ciudades egipcias, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Este es uno de los poemas más importantes en la historia y en la poesía de Occidente, y Constantino Cavafis, el hombre al que le cabía el universo en el corazón, lo escribe desde la hermosa Alejandría. Alejandría será el espíritu de este Egipto que se está abriendo a la modernidad. Alejandría tendrá todas las ventajas y las tragedias de los pueblos que empieza a atacarlos el mal de la geografía. Alejandría cruzará todos los caminos y todos los caminos cruzarán Alejandría y el Cairo, de la que hablaremos después. Entonces, en un momento dado, cuando está lo del canal del Suez y todo esto funcionando, Alejandría vuelve a todo vapor y empieza a resurgir del final del tiempo. Cuando llegaron los arqueólogos en Alejandría no encontraron nada, se fueron derechito para Turquía. ¿Por qué los tesoros de Alejandría no estaban en la ciudad, sino debajo del mar, en el fondo del mar? De las muchas veces que los maremotos se han comido pedazos enteros de la riqueza de esa ciudad, es donde están todos los tesoros arqueológicos. Solo hasta mediados y finales del siglo XX es que se empezarán a sacar de lo profundo de los océanos los secretos de la sabia y hermosa Alejandría. Entonces Alejandría va atravesando toda esta época y pues por supuesto todas las conspiraciones, todas las tendencias políticas, todo lo que va a pasar atraviesa esta ciudad. Cada vez que hay movimientos nacionalistas, cada vez que va a haber algún tipo de brotes distintos, esta ciudad va a ser el epicentro de todas las conspiraciones. Entonces, en una ocasión empieza a darse un germen acá, que en este momento es todavía en ciernes, pero que va a llegar a determinar la historia de Egipto en el futuro de una manera determinante, grandísima, importante. Y es que en esta época aparece un general que se llama Arabi Pasha, y este general Arabi Pasha va a sentirse, digamos, traicionado y ofendido
por la manera como se le ha entregado el mundo a Egipto a los europeos. O sea, porque desde un lado hay una apertura que económicamente va a ser importantísima, culturalmente va a ser riquísima, que desde muchos puntos de vista va a darle una ventana al mundo, pero por otro lado también pone en peligro una cantidad que se ha entregado de Egipto a manos del protectorado, además porque ya empiezan a perder autonomía hasta que la van a perder toda. El gran juego se los va a tragar. Entonces, el primero de los movimientos autonómicos, tratando de rebelarse contra la fuerza con que el colonialismo franco-británico pisa, porque los británicos van a pisar duro una vez que se apoderen de los capitales del canal, van a ejercer una influencia de hierro, muy cortés, muy educada, pero muy firme. Y en ese sentido se parecían un poquito a los romanos, que eran muy frescos, relativamente frescos, pero si había algún tipo de rebelión aplastaban con todo. Entonces, pero a diferencia de los romanos, los británicos sí van a querer imponer su cultura porque consideran que ellos son una civilización. Los romanos respetaban el cuento de los que estuvieran con tal que le rindieran tributo y lo reconocieran. Eso sí van a considerar porque se está empezando a formar el eurocentrismo, es decir, una conciencia cultural de creer que solamente la cultura europea es civilización y que todo aquello que no esté inscrito dentro de los códigos de la cultura europea se va a considerar barbarie. Esta dicotomía civilización-barbarie es la parte cultural que yace detrás del colonialismo, que hace que no solamente sean dominaciones militares, que no solamente sean dominaciones económicas, sino que pretendan ser dominaciones culturales, y que hagan creer que el mundo empieza y termina en Europa. Es ahí cuando se va a reinterpretar la historia universal, y la historia de Europa se va a volver la historia universal, y lo que les pase a ellos queda como que le hubiera pasado a todo el mundo, y lo que piensan ellos quedan como que se vuelve el único pensamiento posible. Entonces, esto a nivel cultural, a nivel político, y a nivel geográfico, y a nivel económico, talla. Y va a haber rebeliones contra esto. Entonces, una de las primeras rebeliones la va a hacer el general Arabi Pasha. Como ministro de Defensa, se tomó el fuerte de Alejandría, uno donde estaba el antiguo faro, ya destruido hace tiempos por los terremotos del año 300. Y cuando el tipo se toma, cuando el general Arabi Pasha se va a tomar en la fortaleza para proclamar desde ahí una rebelión y un principio de autonomía, frente a la dominación de los británicos van a bombardear Alejandría así como lo oyen. La van a bombardear y van a bombardear el fuerte y la plaza de Mehmet Ali sin problema, sin agüero. Entonces nuestra bonita ciudad va a recibir los bombardeos así nomás, y esto es en 1881. El bombardeo empieza, es cuando empieza la rebelión, y en 1882 es cuando los van a empezar a bombardear y van a destruir el fuerte y van a bombardear la plaza y van a empezar a perseguir a los opositores. Y digamos, esto nos muestra que esto no es un juego. O sea, todo muy bonito, muy querido, muy chévere, pero a la hora de cualquier tipo de rebelión, eso se puede volver una cosa muy complicada. Este bombardeo de la hermosa ciudad de Alejandría es una muestra de cuántos intereses están en juego y hasta dónde están dispuestos a llegar, con tal de mantener este control que de manera sutil y paulatina se ha ido apoderando de la región y que no la va a soltar por las buenas. Ya desde aquí podemos ver que la salida de los británicos y de los ingleses, de los británicos y de los franceses de aquí no se va a poder por las buenas, esto se va a complicar. Entonces, esta es una primera muestra, apenas una muestra. Es un bombardeo que no va a acabar con la ciudad, es un bombardeo en unas zonas, pero que deja claro que se están enfrentando a un poder que no está para jueguitos. El hecho de que se llame el gran juego no significa que sea un juego. Esto es una complicación geopolítica de marca mayor. Entonces, la primera parte de los ingleses era, por un lado, debilitar el eje Siria-Damasco para fortalecer o para impedir que se erosionara el imperio turco otomano y de esa manera no darle la posibilidad a Rusia de avanzar sobre el imperio.
Y eso es lo que lleva a todas las pugnas de correr la frontera del Paso Khyber y de generar todos los problemas con los afganos y con los pashtuns. Y una parte importantísima de las guerras que se están dando ahorita tiene que ver con esta etapa y con ese enfrentamiento entre dos imperios de expansión. Primera parte. La segunda parte, control sobre el canal de Suez. Para que controlando el canal de Suez controlen el paso interoceánico, aseguren la presencia hacia la India y aseguren la mano sobre el petróleo, que es, digamos, de lo que se va a tratar todo. Tercera parte, debilitar y sacar del imperio turco otomano de la zona. Entonces, en la tercera parte, para sacar a los otomanos, ahora que los rusos se han visto debilitados, ahora que han logrado trancar el expansionismo ruso, entonces ahora sí necesitan debilitar a los otomanos, porque ya saben que los rusos ya no van a tener la posibilidad de volver a pelear por entre Turquía para llegar a Bizancio y recuperar los viejos tiempos de Sofía Paleólogos y de Iván III. Entonces, en ese momento van a empezar a incentivar las rebeliones árabes, todo el descontento que tienen los árabes con respecto a los turcos otomanos. Y en ese momento es cuando les van a prometer la independencia, y les van a prometer la libertad, y les van a prometer la autonomía. Ya les habían fallado la promesa de autonomía con Mehmet Ali, en el momento en que a la hora del té los van a debilitar y a frustrar el proyecto para impedir que los rusos se fortalezcan con eso. Ahora otra vez vuelven y se la hacen, que mire que si ustedes se independizan de los turcos otomanos, nosotros los apoyamos en todo. Y ese es el momento, cuando estábamos hablando de Lawrence de Arabia, y es el momento cuando empiezan a incentivar los diferentes rebeliones por todas partes, por lo que serían los Emiratos, por Kuwait, por Bahrein, pactando por separado con cada uno de ellos para crear mini principados que les permitan abastecerse de petróleo mientras ellos les entregan armas a cambio. Es cuando va Lawrence, que habíamos dicho que Lawrence de Arabia creerá con tal fe en su proyecto que cuando se dé cuenta que fue un engaño, que nunca tendrían autonomía, y que él fue utilizado y que los árabes no se van a poder unir porque todavía no tienen la conciencia de cuánto está en peligro en ese momento, que él se va a suicidar, se va a matar en una moto de una manera hartísima porque no puede entender el vacío que le queda después de haber hecho tantas cosas. Entonces va a estallar la Primera Guerra Mundial, y al estallar la Primera Guerra Mundial, en ese momento los turcos otomanos ya no van a aguantar más, pues ellos van a tener, por un lado, van a tener la rebelión de sus propios hijos, de los dirigentes, la rebelión de los jóvenes turcos, que quiere acabar con el imperio y volver a Turquía una nación moderna. Atatürk, padre de los turcos, será quien lidere ese proceso. Por otro lado, la rebelión de los árabes, orquestada por los ingleses, para hacer que ellos erosionen y le corran la butaca a los otomanos, para que los ingleses y los franceses procedan a repartirse en el plato, servilleta en mano, cuchillo y tenedor. O sea, necesitan es la papayita que caiga para poderlo recoger y repartírselo en el plato del Medio Oriente, un plato sazonado con muchísima salsa de petróleo, indispensable para poder llevar a cabo el gran juego y asegurar la India. Todo esto se va cirniendo mientras Egipto trata de entender por entre la independencia dónde terminan los intereses de los ingleses y dónde empieza su autonomía, y en qué punto confluyen y en qué punto se diferencian los intereses del colonialismo con la búsqueda de una independencia egipcia. Los egipcios empiezan a luchar por esto y una cantidad de conspiraciones se van a dar. Después de la Primera Guerra Mundial va a caer el Imperio Turco Otomano. La repartición del Imperio Turco Otomano va a generar muchísimos de los problemas actuales también, porque hay una doble promesa con Israel y Palestina que va a ser imposible cumplirle a los dos. A la comunidad judía, que se le había prometido la creación, la existencia de un Estado judío en la tierra llamado Palestina, y a la comunidad árabe, que se le había prometido la existencia de un Estado árabe en la tierra llamada Palestina durante el reparto del Imperio Turco Otomano.
Entonces se va a dar todo esto. Fuera de eso va a haber unas rebeliones que van a llegar hasta Damasco. Y cuando ya lleguen las rebeliones árabes triunfantes a Damasco y un reino independiente surja, los mismos que los apoyaron los van a traicionar, los van a sacar de allá y van a convertir a Egipto en un protectorado y a Siria en un protectorado. Siria, Egipto, Jordania, Líbano van a quedar repartidos, y además Irak e Irán van a quedar repartidos entre los ingleses y los franceses. Mesopotamia y Palestina van a quedar en manos del colonialismo de los ingleses y los franceses inmediatamente después de terminada la Primera Guerra Mundial en 1920, con lo que va a ser en los tratados de Paix-Sicot y en la Conferencia de San Marcos. Van a quedar repartidos en un nuevo orden colonial. La geografía seguirá jugándoles terribles pasadas a estos egipcios, a quienes el aislamiento los había salvado tanto tiempo, y ahora los convierten en el ojo del huracán. Entonces estos van a quedar repartidos. Los británicos les hicieron la maniobra de apoyarles una independencia que no estaban dispuestos a respaldar. Era para tragárselos, que nos necesitaban libres de los turcos. Y esta figura se va a llamar un protectorado. Un protectorado es una condición administrativa transitoria por medio de la cual un pueblo es conducido hacia un proyecto de autonomía mientras está listo para convertirse en un pueblo independiente. Cabe preguntar qué tendrían que tener los egipcios para estar listos cuando tienen 5000 años de historia para el momento en que llegan los ingleses, como enseñarle a su mamá a ser hijos, irles a decir a estos que es que hay que enseñarle la civilización, cuando ellos se inventaron la moda de andar a pie. Entonces van a quedar como un protectorado. Es decir, ha habido el gran juego, hizo una maniobra de engaño, convenció a los pueblos árabes de que estaban luchando por su independencia, los lanzó a la guerra de independencia contra los turcos, y cuando se independizaron de los turcos, inmediatamente los puso bajo su dominio, quedaron repartidos. Inglaterra y Francia se los van a tomar, a Francia le va a tocar Siria y le va a tocar Líbano, que quedan muy simpáticos, a Inglaterra le va a tocar Egipto y le va a tocar Palestina. Irán, Irak también se lo van a repartir, la Mesopotamia, y con ellos el petróleo del Medio Oriente. Y es allí cuando empiezan a hacerse las concesiones de petróleo, en las cuales estos pueblos nacen a la modernidad completamente embargados. Empiezan a hacerse esas concesiones de petróleo que le hicieron Lord Darcy Knox, le va a hacer a los iraníes, en el cual toda la perforación, comercialización, exploración y perforación del petróleo de todo el antiguo imperio persa va a pertenecer a la compañía británica de la Anglo-Persian durante los siguientes 90 años sin regalías. Empiezan a comprarles el petróleo cuando todavía no tienen conciencia del valor del petróleo y lo venden a nada, porque en el mundo del desierto el petróleo no es importante, lo que es importante es el agua. El petróleo es importante en la era industrial, y estos pueblos desconocían la pujanza del mundo industrial que se regía detrás de ellos. Entonces hay una cantidad de promesas simultáneas que no se van a poder cumplir. Y una de ellas es la creación de un Estado de Israel también, que se ha prometido desde la decisión Balfour en 1917. Entonces, después de la repartición del Imperio Turco Otomano, y cuando empiezan a surgir las nuevas naciones, y cuando quedamos en un protectorado, es decir, esto fue un engaño, esto fue una gran estafa a los pueblos árabes y particularmente a los egipcios. Esto fue un espejismo por el que lucharon y donde se dieron cuenta que esto estaba vendido desde el principio, que la intención de apoyar la rebelión era apoderarse de ellos, que eso no fue que pasó después, sino que esa era la idea. Y los turcos otomanos salen de nuestro juego. Termina la historia en la que los turcos otomanos están relacionados con los egipcios, porque el Imperio Turco Otomano sale derrotado después de la Primera Guerra Mundial. Queda completamente desarticulado, apenas le queda un país llamado Turquía. Ya ha perdido lo que tuvo en Europa a través del Tratado de Trianón, la Bosnia-Herzegovina, Albania, todo eso lo ha perdido. Ya ha perdido el Medio Oriente en su conjunto, ya ha perdido a Grecia, que librará una lucha de independencia poderosa contra los turcos otomanos. Ya ha perdido todo eso.
y ahora quedará solamente un país llamado Turquía. Acabará el tiempo en que los turcos otomanos habrán derrumbado las murallas de Constantinopla, la revoltarizarían Estambul y llegarían el mundo de los islámicos. Estambul todavía existe, Turquía todavía es musulmana, pero ya no es imperio, y no fue durante 6 siglos. Y después de la Primera Guerra Mundial y en 1920 los hacen de almuerzo y los reparten papitas y carne el imperio turco otomano. Egipto pasa de la dominación de los otomanos a la dominación de los ingleses y los franceses. Y en ese punto, cuando nos vamos a acercar también a la Segunda Guerra Mundial, Alejandría se convierte en el epicentro de toda clase de conspiraciones. En ese momento, cuando se acerca al mundo, o sea, entre los 30 y la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar otro hecho literario de grandes proporciones en nuestra rica y cosmopolita Alejandría, el Cuarteto de Alejandría. Es ahí cuando Lawrence Durrell, inglés, escribe todo lo que va a ser el cuarteto a través de los 4 personajes Justine, Baltasar, Montolive y Clea. Estos 4 personajes, cada uno es una misma historia contada de maneras totalmente diferentes según el ángulo de quien la cuente. Aclara antes que nada que ninguno de los actos que se cometan durante la novela, ni durante los hechos, ni durante la vida de los personajes en cuestión, es responsabilidad directa de sus protagonistas, que la única que tiene la responsabilidad de todo cuanto va a referir a partir de ese instante es Alejandría. Es la ciudad de Alejandría que utilizará a sus personajes como una forma de expresarse. Todas las fuerzas contrarias de Alejandría se van a ver allá. Justine es judía y ella estará en la conspiración de los que están preparando la creación del Estado de Israel. Otros estarán preparando el panarabismo como un proyecto que es completamente antagónico a la creación del Estado de Israel. El mundo esotérico, desde los tiempos del rosacrucismo, de todas las corrientes profundas que se fueron dando en la cultura egipcia después de que desapareció el mundo de los faraones y que quedaron como ríos sumergidos en otras formas de conocimiento, va a estar representado en todos los íconos, conjuros y en toda la cantidad de saber oculto de un hombre que es Baltasar. La cantidad de conflictos geopolíticos y diplomáticos entre los proyectos árabes y los proyectos judíos, entre las diferentes perspectivas de lo que va a ser Egipto de aquí en adelante, entre todos los intereses contradictorios, entre los fundamentalistas religiosos, entre los generales que se van a rebelar, entre el proyecto de un Estado árabe y el proyecto de un Estado judío, y la imposibilidad de que esos proyectos se den simultáneamente, y el crisol de conspiraciones que eso va a tener, están representados en Montolive. Montolive es el diplomático, y él es el que va a navegar por entre las turbias y turbulentas aguas de toda la cantidad de intereses que se están cocinando en la formación del futuro Egipto, cuando esté al punto de salir la era colonial. ¿Cómo va a quedar eso? Entonces esa es Montolive, la perspectiva artística, sensible, pictórica, la perspectiva, digamos, más ética en el sentido de que es un personaje de una gran integridad, carente de las sinuosidades y de los caminos absolutamente oscuros y difíciles y entroncados y retorcidos que recorren el alma de Justine, es Clea. Clea es una pintora, y estos son basados en personajes que existen en Alejandría. Clea Barbado es una pintora en la que Lawrence Durrell va a sintetizar una mujer en la cual habita el arte, la ética y la pureza de un espíritu magnánimo, un poco por fuera de toda esta cantidad de tramas que se van a ceñir. Justine será un personaje lleno de recovecos, que está manejando 4 y 5 y 7 hilos a la vez, y en cuyas casas y en cuyas grandes fiestas se tejen las conspiraciones. Laia será una mujer épica, un arquetipo de la mujer egipcia, que es capaz de entender con donaire y con grandeza las fuerzas que se mueven entre el desierto y la civilización, entre Oriente y Occidente. Ella será el amor secreto de Montolive. Entonces, entre una cantidad de romances,
secretos unos, velados otros, misteriosos otros, ocultos otros, porque todo es un juego de cartas boca abajo, que la novela va a ir develando poco a poco, se va tejiendo el cuarteto en el periodo entre guerras y en lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Ellos se van a ver arrastrados a la Segunda Guerra Mundial porque están en el centro del juego y estarán en el Alamein y muchas cosas. El resultado de toda esta cantidad de hilos geopolíticos, el resultado del gran juego y la manera como eso va a herir históricamente a los egipcios, va a dar como reacción frente a toda esta cantidad de protectorados y de figuras, un fenómeno político importantísimo de identidad histórica, de proclamación y de afirmación de este pueblo, que se va a conocer como el panarabismo y que va a tener en la figura de Gamal Abdel Nasser un representante histórico de talla mundial. Para el mundo es un personaje de los que atravesó el siglo XX, para los egipcios uno de sus grandes faraones. El panarabismo, lo que va a pasar con esto, la construcción de la represa de Asuán, el mundo de Nasser, la proclamación de Egipto y lo que el papel y la mirada de los egipcios en todo el conflicto del Medio Oriente, visto exclusivamente desde los ojos del Cairo, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la grandeza de Alejandría, recuperada de los tiempos de la antigüedad, la universalidad, la maravilla, el prodigio del poeta Cavafis, la universalidad para poder entender todos los juegos complicados de la ciudad de Laurence Duriel, el resurgimiento del mundo del pasado de uno de los centros de conocimiento más importante que ha iluminado la humanidad, las contradicciones, el mundo del desierto entre Oriente y Occidente, de 1000 lenguas, conspiraciones, músicas y lo que va a significar la rebelión de los árabes para reconquistar su propia historia a través del panarabismo desde esos espacios donde se unen tantos universos y se cruzan en Alejandría. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Alberto Spitia, y para ustedes feliz domingo.